Revelado, millonario oculto finge humildad y encuentra a una madre inspiradora para su hijo Miguel, un hombre de 45 años, es un empresario aclamado en el mundo financiero. En las galas de la alta sociedad, es reverenciado como un filántropo generoso. Sin embargo, en los rincones más humildes de su propia infancia, un secreto consume su alma. En un barrio donde la sencillez y la lucha diaria definen la vida de sus habitantes, Miguel oculta su fortuna. El que una vez soñó con una vida mejor, ahora se ha convertido en el símbolo de una dualidad desgarradora, entre el éxito rutilante y la humildad perdida. La sonrisa que ofrece a su comunidad es una máscara. Su único hijo, Daniel, siente cada día el peso de las expectativas que su padre ha impuesto sobre él, una carga que parece más un capricho de superficialidad que una enseñanza de valores profundos. Una mañana, mientras recorren el mercado local, Miguel se detiene en un puesto de frutas y verduras, intrigado por una mujer que parece tener un control absoluto sobre su pequeño mundo. Ana, madre soltera de 35 años, irradia fortaleza a pesar de las adversidades. Su risa resuena como un eco distante, despierta en Miguel recuerdos de una infancia rica en simplicidad. ¿Por qué me siento así?, se pregunta en un susurro, mientras observa cómo Ana habla con los clientes y cómo su pequeña hija se aferra a su falda, buscando su aprobación. La vida de Ana es una lección de resiliencia. Cada día, lucha por mantener a flote a su familia con esfuerzo y amor, contrastando fuertemente con el vacío emocional que consume a Miguel. A medida que los días pasan, sus visitas al mercado se vuelven frecuentes. Miguel se siente atraído por la esencia vibrante que lo rodea. Es un alivio ser alguien más, aunque sea por un momento fugaz. Pero la sombra de su verdadera identidad lo envuelve con cada conversación, con cada risa compartida. Daniel, quien observa a su padre con creciente desconcierto, empieza a cuestionar los cambios. ¿Quién es ese hombre que ríe entre susurros?, se pregunta. La desconfianza germina en su corazón, floreciendo en un conflicto interno que lo bombardea con dudas sobre la imagen pública de su familia. Un día, mientras Miguel disfruta de la complicidad que ha creado con Ana, un grupo de hombres interrumpe su paz. Miguel, ¿qué haces aquí? Este no es lugar para alguien como tú, le lanzan con desprecio. Las palabras, cargadas de juicio, lo golpean con fuerza. En ese instante, Miguel siente un vacío, esa confrontación superficial desata una tormenta en su interior. ¿Qué es lo que ha construido realmente? Su fortuna lo ha distanciado de las raíces que una vez abrazó con tanto fervor. La opulencia lo ha convertido en un extraño en su propio barrio. Un nudo se forma en su garganta mientras siente que la imagen que ha cultivado podría desvanecerse en un instante, llevándose consigo el respeto de quienes lo ven como un benefactor. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Miguel no puede evitar pensar en Daniel, lleno de preguntas, presionado por la imagen de un padre que se comporta como un desconocido. La presión crece, un abismo se abre entre ellos. ¿Por qué te importa tanto lo que hace una mujer que no tiene nada?, pronunciará Daniel en una confrontación inevitable que se cierne sobre él como una tormenta. Miguel siente la tensión en su pecho, sabe que su hijo está en lo cierto, que la hipocresía que ha cultivado está por ser expuesta. El peso de su dilema lo aplasta, ahogando su capacidad de encontrar claridad. Justo cuando la verdad está al borde de escapar, un mensaje inesperado de Ana llega a su teléfono, temblando en sus manos, prometiendo cambiarlo todo. El mensaje de Ana pulsaba en la pantalla de su teléfono como un latido ansioso. Trae a Daniel al parque mañana, a las 2 de la tarde. Tengo algo importante que decirte. Las palabras lo sacudieron. Sputnik de inquietud surcaba su piel, llevándolo a cuestionar qué era eso que podría cambiar su precaria situación.
La respuesta latente se escondía tras un laberinto de dudas. Esa noche, Miguel luchó contra un insomnio penetrante. En la rica oscuridad de su habitación, las luces de la ciudad parecían un recordatorio constante de todo lo que había acumulado. Sin embargo, el eco de la risa de Ana resonaba con un significado nuevo, sonando como una melodía viva que contrastaba con el silencio de su propia vida. Asumió una postura crítica hacia su propia existencia, preguntándose si todo lo que había logrado realmente le traía felicidad. Había construido un imperio para ser admirado, pero se sentía más cautivo que nunca. Al amanecer, la incertidumbre lo llevó a tomar una decisión. Sabía que no podía seguir ocultándose tras la fachada de un hombre de éxito. En la dinámica cada vez más tensa con Daniel, esa máscara era cada vez más frágil. Sintió que era tiempo de ser honesto no solo consigo mismo, sino con su hijo. Un impulso lo llevó a escribir en un cuaderno: ¿Quién eres, Miguel? ¿Qué quieres realmente? 7 palabras que provocaron un torbellino de reflexiones y emociones. Las preguntas no eran sencillas, pero en su mente empezaron a formar un eco poderoso. Al llegar al parque, se encontró con Ana. Su energía, siempre vibrante, ahora le parecía un faro que iluminaba su camino en la penumbra. La charla entre ellos fluía naturalmente, dejando que las risas colmasen el espacio que antes sintió como vacío. A medida que la conversación crecía, Miguel empezó a abrirse sobre su vida y las decisiones que lo llevaron hasta allí. Con cada palabra, sentía que liberaba un peso inimaginable que había llevado durante años. Ana, atenta y compasiva, lo instó a reflexionar sobre sus 3 pilares: autenticidad, conexión y legado. Miguel, dijo con firmeza, ser exitoso no significa perderte a ti mismo. La verdadera riqueza está en vivir con propósito y ser fiel a lo que eres. Cada consejo resonaba en el profundo abismo que había construido dentro de él. La idea de un cambio se formaba como una chispa, pero también se sentía como un amanecer que podía ser tanto aterrador como inspirador. El aire comenzó a espesarse cuando Daniel apareció. Su expresión era una mezcla de curiosidad y desconfianza. Miguel percibió la tensión entre ellos, un público expectante frente a esta representación de su vida. Dio un paso adelante, deseoso de abordar el conflicto que había estado latente por tanto tiempo. Era el momento de ser vulnerable y exponer sus inquietudes. Daniel, comenzó, su voz resonando con una sinceridad renovada: hay algo que necesito que sepas. Quiero que entiendas quién soy realmente, no solo como tu padre, sino como Miguel, un hombre que ha cometido errores y que quiere aprender. No quiero ser un extraño para ti. Las palabras cayeron pesadas sobre el aire, totalmente abiertas a interpretaciones, susurros de verdad en medio de la confusión. Los ojos de Daniel se abrieron, un destello de comprensión intermitente cruzó su rostro. Miguel se dio cuenta de que este era solo el inicio de un diálogo que podría transformarlo todo. Y justo cuando la conversación parecía despegar, un nuevo mensaje llegó a su teléfono: Miguel, necesito que hables de esto con Daniel. Las cosas están por complicarse más de lo que imaginas. Un nuevo giro en su vida lo esperaba, y la promesa de un cambio radical comenzaba a manifestarse a través del puente de comprensión que intentaba construir con su hijo. En el aire flotaba la incertidumbre, e incluso entre las posibilidades, Miguel se preguntaba si estaba listo para enfrentar lo que se avecinaba. La historia de su vida estaba a punto de tomar un rumbo inesperado, uno que podía revelar no solo el hombre que había sido, sino el que estaba destinado a ser. El parque estaba impregnado de un aire de expectación, el sol brillaba con fuerza, pero en el pecho de Miguel, la ansiedad se entrelazaba con una renovada determinación. A medida que las palabras flotaban entre él y Daniel, comprendió que el verdadero desafío no era solo hablar, sino escuchar, no solo compartir su historia, sino permitir que su hijo hiciera lo mismo. La relación que construyeran en ese instante podría establecer las bases para un futuro más auténtico. Mientras el viento movía las hojas de los árboles, un hilo de conversación se tejía entre las emociones de ambos. Daniel, visiblemente tenso, cruzaba los brazos como si se protegiera de revelaciones que no esperaba. ¿Por qué no me dijiste antes que te sentías así?, murmuró. La pregunta resonó en el alma de Miguel, quien, sintiéndose culpable,
reflexionó rápidamente sobre su propia incapacidad para abrirse en el pasado. En esos momentos, recordó las enseñanzas de Ana sobre autenticidad y conexión. Debía ser honesto, pero también intrépido. Porque he tenido miedo, Daniel, confesó Miguel, su voz quebrándose un poco. He intentado ser el padre perfecto, el empresario exitoso, y en el proceso, he dejado de ser yo. Pero ahora entiendo que lo más importante es ser auténtico con nosotros mismos. Cada palabra era un ladrillo que cimentaba un puente entre padre e hijo. El rostro de Daniel se iluminó lentamente al escuchar la vulnerabilidad de su padre. Quizás por primera vez, comenzó a ver a Miguel no como una figura distante, sino como un ser humano con luchas propios. No sabía que te preocupaban esas cosas, comentó el joven, tomando nota de los matices que, hasta entonces, habían pasado inadvertidos. Sin embargo, la conversación estuvo marcada por un sentido de suspenso, como si sobre ellos pesara un secreto que aún no estaban listos para descubrir. Miguel sintió que la atmósfera se cargaba, tornándose densa. Justo en ese momento, el sonido de un nuevo mensaje interrumpió su intercambio. Al desviar su mirada hacia la pantalla, el corazón le dio un vuelco: tienes que estar preparado. El tiempo se está acabando. El mensaje no solo aumentó la inquietud en su interior, sino que también lo llevó a contemplar la dimensión real de su situación. Los desafíos que había intentado evadir no eran simples, sino que se enredaban con una verdad que necesitaba enfrentar. Consciente de que pronto tendría que hacer frente a la realidad que acechaba más allá de esta conversación tan vulnerable, decidió que lo primero era priorizar a su hijo. Daniel, dijo con un tono grave, hay algo más que necesito que sepas. No solo sobre mí, sino sobre nosotros y las decisiones que tendremos que tomar. La seriedad en su voz trajo un matiz nuevo a la conversación, una dirección inevitable hacia el futuro que lo esperaba. Mateo, el amigo de Daniel que había estado a su lado en los últimos meses, caminaba a lo lejos. El chico se acercó, distrayendo a ambos del contexto que comenzaba a envolverlos. ¿De qué hablan tan seriamente?, inquirió, interrumpiendo bruscamente. Miguel se sintió rápidamente dividido, como si la revelación quedara colgando en el aire mientras el frágil momento se disolvía para dar lugar a la cotidianidad. A pesar del momento de tensión, la chispa de conexión ya había sido encendida dentro de él. Había dejado de ser un simple hombre exitoso para convertirse en un padre dispuesto a enfrentar su pasado por el bienestar de su hijo. Todo había cambiado, pero no había terminado. Aquel giro inesperado detonaba en él un nuevo entendimiento: todo lo que había acumulado también podía desmoronarse. Con una respiración profunda, tomó la mano de Daniel y le dijo: hoy hemos abierto una puerta, pero la verdadera conversación está por comenzar. Lo que está a punto de suceder podría cambiar todo lo que creías saber sobre tu padre. La inseguridad palpitaba, pero también la urgencia. El camino por delante estaría lleno de decisiones difíciles, pero no estaba solo. Así, mientras el sol se ocultaba. Lentamente, dejándole un atisbo de calma y valentía, Miguel sentía que el verdadero reto apenas comenzaba. La revelación de su vida, de sus elecciones y, en especial, de las sombras que lo oprimían, estaban listas para ser confrontadas. Pero, mientras más se acercaba a esa verdad, mayor era el temor que surcaba su mente: ¿hasta dónde estaba dispuesto a llegar para transformar su legado y el de Daniel? En ese instante, el eco de su propia vulnerabilidad lo preparaba para una lucha que no solo definiría su presente, sino también su futuro. Y, aunque no sabía qué rumbo tomaría, estaba listo para enfrentar el desafío. La respiración de Miguel se entrelazaba con la conversación que se disipaba lentamente en el aire. La sombra de la inseguridad seguía acechando, pero había una nueva determinación dentro de él. La conexión con Daniel lo había sacudido, llevándolo a cuestionarse su propósito real. No se trataba solo de ser un padre, sino de ser un modelo a seguir. Las decisiones que tomaría en los próximos días definirían no solamente su relación con su hijo, sino la vida misma que había construido. Mientras el sol se ocultaba en el horizonte, Miguel sabía que el tiempo se les escapaba. Tenía que armarse de valor, no solo para rebelarse ante Daniel, sino también para enfrentarse a sí mismo. Recordó las palabras de Ana, su mentora: la vulnerabilidad es el primer paso hacia el crecimiento.
Para muchos, la vulnerabilidad podría interpretarse como debilidad, pero Miguel pronto entendió que era la clave para la autenticidad. No puedo quedarme callado más tiempo, murmuró para sí mismo mientras miraba a Daniel reír con su amigo. Algo dentro de él se encendió. Volvió su atención hacia su hijo, intentando captar la esencia del momento. Cada risa de Daniel era un recordatorio de lo que estaba en juego. Miguel no podía confrontar su pasado sin primero abordar el presente. Dedicó las siguientes semanas a reflexionar y escribir en un diario. Cada página se convirtió en un testimonio de su viaje hacia la autoconfrontación. Ejercitó sus pensamientos, cuestionó sus decisiones, revisó sus fracasos y sus éxitos. En sus escritos, comenzó a desnudarse ante sí mismo, dejando caer las capas de éxito material que había construido a lo largo de los años. Descubrió que había estado aferrándose a una imagen perfeccionista que lo mantenía cautivo, evitando la posibilidad de ser genuinamente él mismo. Un día, mientras revisaba sus notas, una idea lo golpeó con fuerza: era hora de invitar a Daniel a un proyecto que no solo lo acercara a su hijo, sino que también fuera una forma de sanar sus viejas heridas. Un fin de semana juntos, pensó. Podrían ir a la montaña, escapar de la rutina y enfrentarse a la naturaleza. La idea era liberadora y aterradora a la vez. Miguel sabía que no solo llevaría a su hijo a disfrutar de la belleza de los paisajes, sino que también debía abrirle su mundo interior. Miguel se sentó a conversar con Daniel en la cena. ¿Qué harías si tuvieras un fin de semana para hacer lo que quieras? Daniel lo miró con curiosidad ante la pregunta inesperada. Tal vez escalar una montaña, respondió, con un brillo en los ojos. Entonces haremos eso. ¿Qué te parece si planificamos un viaje juntos? El entusiasmo del joven era palpable. Sin embargo, detrás de esa felicidad, Miguel pudo discernir una pizca de incertidumbre. ¿Por qué quieres hacer esto justo ahora?, interpeló Daniel. Porque hay mucho que necesito contarte. Y es tiempo de que ambos enfrentemos lo que hemos estado evitando. La seriedad en su tono hizo que el ambiente se volviera denso nuevamente. Miguel sintió cómo pulsaba la verdad en su interior. Ya no había vuelta atrás. Las semanas que siguieron fueron de preparación meticulosa, pero también de inquietud. Mientras organizaba el viaje, Miguel luchaba mentalmente con sus propios demonios. Había momentos de inseguridad en los que cuestionaba si se atrevía a abrirse completamente, si su vulnerabilidad ayudaría o lastimaría a su hijo. Pero en su interior, una voz resonaba: hacerlo por amor es un riesgo que vale la pena. Finalmente, el día de la salida llegó. El clima era perfecto, el aire fresco impregnaba el ambiente. Miguel se detuvo un momento, observando a su hijo empaquetar, disfrutando esa simplicidad que ahora parecía tan valiosa. Antes, había estado atrapado en la vorágine de la vida, pero ahora experimentaba un despertar. Mientras se dirigían a las montañas, Miguel recordó su promesa a sí mismo. Este viaje no solo era un escape, sino una oportunidad de transformación. La vida estaba a punto de ofrecerles un nuevo horizonte, un espacio para la verdad y el descubrimiento. Sin embargo, en el fondo, Miguel abrigaba una duda inquietante: ¿y si su verdad resultaba ser demasiado grande para que Daniel la soportara? Mientras el camino avanzaba, el paisaje cambiaba a su alrededor y con él, las emociones que brotaban desde su interior. La montaña que les esperaba simbolizaba tanto el desafío físico como el emocional que estaban a punto de escalar. La tensión se acumulaba en su pecho, pero, a medida que se acercaban a su destino, la esperanza comenzaba a desplazar al miedo. Al final, Miguel comprendió que el verdadero viaje acabaría de definirse en la cumbre. La redención, el amor y la autenticidad los llevarían hacia una verdad tanto liberadora como aterradora. ¿Estaría preparado para enfrentar las montañas de su propio pasado y las de su conexión con Daniel? En menos de unas horas, tendrían la oportunidad de descubrirlo. El día comenzó con un cielo despejado, la luz del sol se filtraba a través de las copas de los árboles, creando un espectáculo de sombras danzantes sobre el camino. Miguel conducía con la mente ocupada en lo que estaba por venir. Cada kilómetro que recorría lo acercaba a un momento decisivo, a una cumbre no solo física, sino emocional que definiría su relación con Daniel. La presión era palpable,
como si las montañas a su alrededor lo presionaran para que encontrara la verdad que había mantenido oculta. Al llegar al campamento base, Miguel sintió que una mezcla de nervios y emoción lo invadía. Daniel saltó del coche, rió a carcajadas con la energía juvenil que lo caracterizaba, mientras Miguel solo podía contemplar la escena, sintiendo su corazón pulsar con fuerza. Sabía que ese viaje no era solo una aventura, sino una reconstrucción de la intimidad y la confianza que había estado erosionando. Era el momento de enfrentar sus propias limitaciones, de ser un verdadero padre. Mientras comenzaban a preparar su equipo de escalada, Miguel decidió que no podía esperar más. Daniel, dijo, intentando sonar más seguro de lo que en realidad se sentía, me gustaría que tuviéramos una conversación en esta montaña, pero primero tenemos que subir un poco. ¿Te parece bien? Daniel asintió, algo intrigado por la seriedad de su padre. Comenzaron la ascensión, y cada paso que daban les acercaba no solo a la cima, sino también a la revelación de la vulnerabilidad que Miguel había estado ocultando. Sin embargo, a medida que avanzaban, el miedo a la reacción de Daniel lo golpeaba con fuerza. ¿Y si no entiende? ¿Y si lo que tengo que decir no se puede perdonar? Su mente comenzaba a girar en un ciclo inquietante. La ascensión era difícil, pero Miguel se concentró en el presente, reteniendo cada pensamiento que podría desviarlo de su propósito. La naturaleza, expansiva y bella, le hablaba de posibilidades que había descuidado en su vida, la desnudez de la roca, el eco del viento, la conexión profunda que se sentía con cada respiración. Luchaba no solo contra el esfuerzo físico, sino contra los demonios de su propia historia. Finalmente, decidieron hacer una pausa en un mirador que ofrecía una vista espectacular del valle. Se sentaron en silencio, absorbiendo la magnificencia del mundo que se extendía ante ellos. Se sentía una tensión en el aire, un espacio donde las palabras que Miguel debía pronunciar esperaban tomar forma. ¿Estás bien, papá?, preguntó Daniel, su voz interrumpiendo la quietud del momento. Pareces perdido en tus pensamientos. Miguel respiró hondo, sus sentimientos brotaron sin previo aviso. Daniel, hay muchas cosas de mí que no conoces. Y creo que, antes de seguir, necesitas saberlas. Porque esto no es solo un viaje en la montaña. Es un viaje hacia nosotros, hacia ser honestos el uno con el otro. El joven lo miró, un rayo de comprensión cruzando su rostro. Pero Miguel podía ver la duda brillando en sus ojos. La presión aumentaba en el pecho de Miguel, sabía que era el momento de ser completamente honesto. Sin embargo, un eco de su pasado le susurraba que las verdades que estaba a punto de revelar podían cambiarlo todo. Siempre he pensado que podía ser el padre perfecto que necesitabas, un modelo a seguir. Pero muchas veces, he fracasado en ser el hombre que quería que fueras. La voz le tembló mientras hablaba. No siempre he estado a la altura de mis propios estándares. La mirada de Daniel se tornó intensa, captando la vulnerabilidad de su padre. Miguel no podía permitir que el miedo lo detuviera. Hay una historia que debe ser compartida, tal vez más difícil que escalar esta montaña. Y lo que te contaré puede no ser fácil de escuchar, pero es la verdad que lleva tiempo guardando, la misma que se interpone entre nosotros. Ambos quedaron en silencio, un ocaso de incertidumbre se apoderó del momento, como el sol que descendía en el horizonte. Pero antes de que Miguel pudiera continuar, el viento empezó a soplar con fuerza, como si la naturaleza misma moviera las piezas para lo que estaba a punto de suceder. ¿Podría Daniel aceptar la verdad que Miguel estaba a punto de desvelar? La jornada apenas comenzaba. El silencio que envolvía a los dos hombres se tornó denso, casi palpable. Miguel sintió cómo las palabras que había preparado se agolpaban en su garganta, una mezcla de miedo y determinación emergiendo de su interior. La libertad que prometía compartir su verdad lo llenaba de ansiedad, pero su deseo de reconciliarse con Daniel superaba la parálisis. Daniel, comenzó, temiendo la respuesta. Cuando tenía tu edad, tomé decisiones que me llevaron por un camino muy diferente del que imaginaba. De hecho, me alejé de muchas cosas valiosas, y honestamente, de muchas personas en mi vida. Miró hacia el valle, donde los colores eran un recordatorio de la belleza que siempre había estado ahí, aunque él no supiera apreciar su esplendor.
creí que el éxito era todo lo que necesitaba. Me obsesioné con mi carrera, con acumular bienes, con ser alguien importante. Y en esa búsqueda, perdí de vista lo realmente importante, continuó, sintiendo el eco de sus palabras retumbar en su mente. A cada afirmación, escalaban sus dudas, ¿es esto el momento correcto? ¿Se lo estoy imponiendo a Daniel? Daniel lo miraba con una mezcla de curiosidad y preocupación, como si cada palabra fuera una pieza de un rompecabezas que aún no entendía del todo. Miguel forzó una sonrisa, un intento de aliviar la intensa atmósfera. Lo que más lamento es no haber estado presente en tu vida como deseaba. Siempre quise parecer fuerte y exitoso, pero no lo era, y te fallé. La vulnerabilidad de Miguel comenzó a desmoronarse dentro de él, sobrepasando la fachada que había mantenido. Comunicar su debilidad era un paso aterrador, pero el peso de la verdad lo empujaba a seguir. La búsqueda de prestigio y riqueza me volvió ciego. Pero ahora, entiendo que la verdadera fortaleza radica en ser honesto y decir la verdad, incluso cuando es difícil. La mirada de Daniel se intensificó, y Miguel reconoció que su hijo estaba procesando cada palabra, cada revelación. Se sentía vulnerable y expuesto, pero también liberado. Necesito que sepas que esos errores no son disculpas, solo son la historia que me ha traído aquí. Y ahora, en esta montaña, quiero hacer las cosas bien, quiero ser un padre que te escuche, que te apoye de verdad. Por un momento, el viento cesó, un instante fugaz en el que ambos se encontraron en un espacio de entendimiento. Miguel entendía que su relación con Daniel, tambaleante y fracturada, tenía el potencial de ser reconstruida, ladrillo a ladrillo, a partir de esta honestidad brutal. ¿Entiendes por qué todo esto es tan difícil para mí?, inquirió, sintiendo la urgencia de conectar más allá de las palabras. Daniel se quedó en silencio, su incomodidad evidente. Miguel sabía que no podía esperar una respuesta inmediata, al fin y al cabo, estaba pidiendo mucho al último hilo de confianza que quedó entre ellos. Fue entonces cuando, al mirarlo a los ojos, se dio cuenta de que Daniel estaba a punto de hacer una elección, una que podría definir su relación para siempre. Sin embargo, antes de que pudieran completar esa conversación crucial, un sonido distante interrumpió su momento, un grito de alegría o posiblemente de advertencia. En el aire fresco de la montaña, un grupo de escaladores había alcanzado la cumbre y sus voces llenaban el vacío que los rodeaba, recordando a Miguel de inmediato el mundo exterior, la rutina y la prisa que había dejado atrás. ¿Qué fue eso?, preguntó Daniel, su curiosidad despertándose de inmediato. Miguel sintió un escalofrío que no provenía del viento, una mezcla de temor y anticipación. No lo sé, pero tal vez necesitamos saberlo. Quizás también es parte de nuestro viaje. Mientras comenzaban a mover sus cuerpos hacia el origen del sonido, una inquietud se posaba en el aire. Aquella podría ser una oportunidad, pero también podría cambiar el rumbo de la jornada de formas inesperadas. ¿Qué desafíos o revelaciones adicionales les esperaban en este camino? La verdad, una vez revelada, puede abrir puertas que nunca habían considerado antes. A medida que Miguel y Daniel se acercaban al grupo de escaladores, la emoción y la curiosidad se entrelazaban en la mente de Miguel. Se preguntaba qué les depararía ese encuentro inesperado. Con cada paso que daban, la tensión entre ellos parecía desvanecerse, aunque los resquicios de una conversación no terminada aún acompañaban sus movimientos. Miguel sabía que el aire fresco de la montaña no solo traía consigo la promesa de nuevas conexiones, sino también la incertidumbre que había aprendido a temer. Al llegar al borde de la cumbre, se encontraron con un grupo diverso, jóvenes y mayores, todos riendo y celebrando su logro. Entre ellos, una mujer de cabello rizado y mirada luminosa se destacó. Su energía positiva era contagiosa, y antes de que Miguel pudiera procesar la situación, ella se acercó a ellos con un brillo en los ojos. Felicidades por llegar hasta aquí. Este lugar es mágico, ¿verdad?, dijo, extendiendo su mano hacia Miguel y Daniel. La calidez de su saludo fue un bálsamo en medio de la carga emocional que ambos llevaban. Sí, es un respiro. Miguel respondió, sintiendo como esa palabra simple abarcaba mucho más que el acto de respirar. Era un recordatorio de que a veces el camino a la reconciliación, ya fuera con uno mismo o con los demás, podía ser tan complejo como el ascenso que acababan de realizar.
Soy Ana, se presentó la mujer. Vine a escalar con mi hija. La verdad, estos momentos son los que nos permiten reconectar de verdad. ¿Acaso no crees que hay un poder en compartir estas experiencias? Miguel miró a Daniel, quien se había acercado a la conversación con interés. Hablar en esa cumbre y con esta mujer parecía un pequeño giro del destino. Sentía que la conversación podría infiltrarse en el suelo fértil de una nueva etapa de entendimiento. Es cierto, respondió Miguel, sintiéndose nuevamente lanzado hacia la vulnerabilidad que había creado momentos antes con su hijo. He estado tratando de ser más auténtico en nuestras interacciones y poder reconectar con mi hijo. A veces, la vida se interpone de maneras insidiosas. Ana asintió, dándole una impresión de empatía genuina. He aprendido que los valores se transmiten no solo con palabras, sino a través de acciones. A veces es más fácil maquillarlo todo, pero ¿cuál es el propósito de eso? La frase resonó en Miguel, como una campana en su interior. Su vida había estado marcada por la superficialidad de las apariencias y la búsqueda de éxito. Este encuentro fortuito se sentía como un espejo reflejando su verdadero yo, buscando desesperadamente una segunda oportunidad para ser el padre que siempre quiso ser. Debes preguntarte qué deseas realmente para tu relación, continuó Ana. A veces, dejar atrás las expectativas sociales y ser quien uno es puede llevar a los resultados más gratificantes. Daniel, que había permanecido en silencio durante todo el intercambio, se mostró sorprendido por la claridad de las palabras de Ana. Su mirada se enfocó en su padre, esperando una reacción que Miguel no pudo evitar. La conversación lo llevó a una encrucijada interna. A medida que la brisa helada de la montaña les rozaba el rostro, Miguel se preguntaba si debía abrir su corazón aún más, revelar sus miedos, o si debía protegerse, temiendo ser herido de nuevo. ¿Cómo podía avanzar en esta relación si nunca se permitía el riesgo de estar completamente presente? Ana, aparentemente percibiendo la distancia emocional, sonrió suavemente y se despidió. El camino hacia esta gestión personal y profesional comienza con un paso hacia la verdad. No la evites. Mantén el diálogo vivo. Con esas palabras resonantes, se alejó hacia su grupo, dejándolos a solas nuevamente. Miguel sintió que el tiempo se había detenido, había mucho en juego. Mirando a su hijo, comprendió que era el momento de mostrar una transformación interna. Cada segundo contaba, y el futuro era incierto. Entonces, se armó de valor, decidido a dar ese paso que tanto necesitaban. Daniel, dijo, respirando profundamente. Tal vez haya una parte de mí que aún temía mostrarte, pero quiero que seas parte de esto. Estoy aquí, y estoy listo para ser honesto, sin más excusas. Los ojos de Daniel brillaron, y Miguel supo que la conversación tomaría un giro inesperado, junto con una decisión importante que podría cambiar el rumbo de sus vidas para siempre. ¿Sería este el momento en que ambos se abrirían a la verdadera conexión que habían estado buscando? El aire fresco parecía vibrar entre ellos, llevando consigo el peso de la incertidumbre que le había acompañado a Miguel hasta ese instante. Miró a su hijo, buscando en su rostro el destello de comprensión que deseaba encontrar. ¿Sería este el momento decisivo? Quiero ser más que tu padre en la sombra, continuó Miguel, empapando cada palabra de sinceridad. Esa cumbre, llena de logros efímeros, no podía ser solo un lugar de celebración externa. Miguel aspiraba a que esa misma energía se transformara en una conexión más profunda. Hay tantas cosas que nunca te he contado, cosas que me han hecho quien soy. El silencio de Daniel era palpable, una mezcla de sorpresa y curiosidad. Miguel podía ver cómo su mente trabajaba, evaluando no solo lo que su padre acababa de decir, sino también su significado más sombrío. La necesidad de abrirse era urgente, como si cada instante compartido en la cumbre contara. Lo que más me pesa es mi historia, mis decisiones, admitió Miguel. A menudo me he dejado llevar por lo que se esperaba de mí, por una imagen que no reflejaba lo que realmente valoro. Esa verdad resonaba hondo en él. Acababa de despojarse de una armadura de pretensiones, revelando su vulnerabilidad ante su hijo. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó Daniel, frunciendo el ceño. La franqueza en su voz mostraba que comenzaba a involucrarse en esta conversación de manera activa.
Miguel sintió que había sembrado la semilla de la curiosidad. A veces me da miedo fallar o decepcionarte. Me he centrado tanto en el éxito material y en cómo los demás me ven que olvidé mirar qué es lo que realmente deseo. ¿Y esto? Indicó la cumbre con un gesto amplio. Este lugar me recuerda que no tengo que escalar para demostrarme nada, sino para ser auténtico y conectado contigo. Las palabras estaban a medio camino entre la confesión y la esperanza. Había una parte de él que aún dudaba de si Daniel podría entender lo que significaba soltar las expectativas para abrazar la verdad. ¿Y cuál es esa verdad? Daniel inquirió, su mirada se mantenía firme, pero también inquisitiva. En su voz había un matiz de desafío, como si invitara a su padre a ser aún más claro. Que he visto tantos patrones en mi vida que han marcado mi camino, y me doy cuenta de que los he seguido sin cuestionar. No quiero que tú también caigas en eso, explicó Miguel. Lo que quiero para ti no es solo que tengas éxito. Quiero que encuentres lo que realmente te importa y lo persigas, incluso si los demás no lo comprenden. ¿Cómo tú, entonces? Daniel encontró el hilo de esa conversación y Miguel se sintió expuesto, pero liberado al mismo tiempo. Sí, como yo. Pero quiero hacerlo de manera diferente, contigo a mi lado, aprendiendo juntos. Espero que podamos construir una relación basada en la honestidad, y que tú me ayudes a entender mi camino también, confesó con una determinación renovada. La atmósfera entre ellos comenzó a cambiar. La empinada cumbre no solo era un símbolo del éxito físico, sino también del ascenso que estaban comenzando a realizar en su relación. Sin embargo, aún había una gran distancia por cubrir. Las heridas del pasado no sanan de la noche a la mañana. De acuerdo, estoy dispuesto a intentar, respondió Daniel finalmente, su voz temblorosa. Pero lo que necesitamos es un plan. No podemos simplemente hablar de ello y esperar que cambie solo. Exactamente. De hecho, quiero proponerte algo, dijo Miguel, sintiendo que cada palabra lanzada en el aire era un paso hacia ese vínculo renovado. Hagamos un pacto. Cada semana, un día para escalar juntos, no solo montañas, sino también nuestras propias verdades. Daniel asintió, pero Miguel pudo ver que aún había reservas. No será fácil, ya lo sé. Pero tengo una pregunta más, ¿qué haremos si uno de los dos se siente atrapado nuevamente en viejos patrones? La pregunta lo sorprendió, ocasionando un silencio que solo el viento quebraba mientras lo pensaba. Prometernos ser sinceros y recordarnos este momento, aquí arriba. Lo que estamos construyendo es valioso y hay que cuidarlo. No podemos dejar que el miedo nos detenga. A medida que Miguel hablaba, comprendía que las cumbres no eran solo destinos. Eran lecciones encapsuladas en la naturaleza, recordándole el poder del compromiso y la sinceridad. Con cada palabra, se acercaban un poco más el uno al otro. De repente, un grupo de escaladores cercanos los llamó, parece que estaban a punto de partir. Miguel sintió que el tiempo se apremiaba, que la conversación debía continuar, pero también que este encuentro había sido solo el principio de un proceso más amplio. Esto no termina aquí, Daniel. Mañana, en nuestra rutina diaria, necesitamos recordar esta apertura y verdad. Miguel tomó aire, notando cómo en su pecho crecía una mezcla de expectación y temor. Daniel lo miró fijamente, y Miguel supo que estaba por abrir un nuevo capítulo, cuando se giró para encarar a su padre. Si yo me comprometo a ser honesto, ¿tú lo harás? La respuesta no sería fácil, pero Miguel sentía que era el momento de enfrentarse a lo que había evitado por tanto tiempo. No solo su hijo le estaba desafiando, sino también su propia transformación personal. La decisión a tomar estaba en el aire, y Miguel sabía que el camino hacia la autenticidad verdadera podría ser más difícil de lo que había imaginado. Pero también se daba cuenta de que, al menos esta vez, no estaba solo en el viaje. La montaña había hablado y su eco prometía mucho más de lo que estaba por venir. Miguel despertó antes de la luz del sol, la habitación bañado en un silencio que le era incómodo. La discusión de la montaña aún resonaba en su mente, y la pregunta de Daniel se repetía como un mantra: si yo me comprometo a ser honesto, ¿tú lo harás? La responsabilidad de ofrecer más que palabras pesaba sobre sus hombros.
Era el momento perfecto para dejar atrás la imagen superficial que había cultivado durante años. Con un profundo suspiro, decidió que era hora de actuar. Un plan. Eso necesitaban. Pensó en su trabajo, en las interminables reuniones en las que se había olvidado de sí mismo. Había estado tan absorto en las cifras, en los logros, que había dejado que su verdadera esencia se desdibujara. Era momento de redefinir su propósito, no solo como empresario, sino como padre. Miguel se puso en pie y, mientras tomaba un café, escribió en una libreta, centrarse en la autenticidad. Esa sería su guía. Se dio cuenta de que necesitaba confrontar su miedo a exhibir vulnerabilidad, tanto ante su hijo como en su vida profesional. Arena dentro de su mente, se cuestionaba si sus decisiones recientes habían estado alineadas con sus valores. A medida que sus pensamientos fluían, se decía que había estado en una búsqueda constante de validación y eso tenía que cambiar. Se prometió que, en cada interacción con su equipo, escribiría no solo sobre los resultados, sino también sobre los procesos. Compartir sus fracasos sería el primer paso para enseñar a su hijo sobre el valor del esfuerzo y la honestidad. En la oficina, Miguel se encontraba más despierto que nunca. Su equipo notó el cambio. Durante una reunión, les habló de su deseo de fomentar un ambiente más colaborativo y menos competitivo. No quiero que se sientan atrapados en una carrera, en un juego donde el éxito se mide en números fríos, les dijo. Quiero que valoren el crecimiento personal. Comencemos a apoyarnos mutuamente en nuestras realidades. Los rostros de sus colegas mostraron sorpresa y satisfacción a partes iguales. De a poco, se estaban empezando a desmantelar las barreras de lo superficial. Tal vez la conexión que siempre había buscado empezaba a florecer no solo con Daniel, sino con todo su entorno. Empezar a ser un líder vulnerable no era solo una decisión personal, sino una reutilización de su círculo de influencia. Poco a poco, se sentía como si se liberara de la sombra del miedo, dejando atrás el temor al juicio. Sin embargo, aún quedaba un desafío por delante, la conversación con Daniel sobre sus traumas pasados. Miguel sabía que sería necesaria, que no podría transformar su relación sin enfrentar la tormenta que había borrado su conexión durante tanto tiempo. Planificó una nueva escalada, un viaje que no solo lo llevaría físicamente a nuevas alturas, sino que también lo obligaría a desenterrar las historias que cargaba. Tenía que hacerlo antes de que el miedo lo consumiera nuevamente. Mientras se preparaba, recordaba cómo la montaña había servido de testigo de su primer intento de sinceridad. ¿Podría repetir la experiencia, esta vez con más profundidad? Priorizar el compromiso había encendido en él una chispa renovada. Miguel comprendía que cada paso hacia la verdad sería un desafío, pero se había decidido a no retroceder. El verdadero crecimiento y sanación solo podrían surgir de enfrentar su pasado y de enseñar a Daniel que no había nada de malo en ser vulnerable. Mientras su mente se llenaba de expectativas y miedos, un nuevo mensaje iluminó la pantalla de su móvil, una invitación a una conferencia sobre liderazgo y autenticidad. Su corazón palpitó. ¿Sería esa una oportunidad para aprender y compartir lo que había descubierto? La idea de estar rodeado de personas que, aunque quizás fueran ajenas, compartían un camino similar era tentadora. Así que pulsó asistir. El camino hacia esta nueva versión de sí mismo no sería sencillo, y una otra realidad comenzaba a mostrarse ante él. Pero algo había cambiado en Miguel, y no estaba dispuesto a dejar que el pasado lo paralizara nuevamente. La búsqueda de autenticidad que había recién comenzado prometía transformarlo no solo a él, sino, en un futuro, a Daniel. Con cada decisión, una revelación más profunda crestaba, el eco de la montaña aún reverberaba en su corazón. Había llegado el momento de ser el hombre que realmente quería ser. ¿Podría esta conferencia proporcionarle nuevas herramientas o terminaría revelando aspectos oscuros que normalmente preferiría evitar? Miguel se encontraba en la cima de la montaña, enfrentando en su interior un mundo que había ignorado durante demasiado tiempo. Cada paso de su reciente ascensión había sido más que una superación física, había sido un viaje de redescubrimiento donde la autenticidad emergía con fuerza. La vista desde allí era majestuosa, pero más espectacular aún era la perspectiva renovada que ahora poseía sobre su vida.
Se acordaba de la conversación con Daniel sobre estar presente. Hoy es el día, sin excusas, se prometió entre dientes. Aquella mañana, su mente burbujeaba con una mezcla de emoción y resquemor, moría de ganas de compartir lo que había aprendido sobre liderar con vulnerabilidad. Miguel reunió todo el valor que había cultivado en sus días recientes y decidió invitar a Daniel a otro fin de semana en la montaña. Este será nuestro momento, pensó. Nuestro pacto de honestidad. No solo quería mostrarle a su hijo el valor de una vida auténtica, sino también demostrarle que lo imperdonable podía ser enfrentado y superado. Al llegar a casa, Miguel encontró a Daniel absorto en su teléfono. Con un nudo en la garganta, se acercó y le dijo, «Daniel, ¿quieres ir a escalar este fin de semana? Debemos hablar sobre cosas importantes». Su corazón latía desbocado mientras esperaba la respuesta de su hijo. Daniel, alzando la mirada, notó la seriedad en el rostro de su padre y asintió. La cumbre no solo era un destino, era un símbolo de lo que la honestidad podía hacer por su relación. En las siguientes horas, Miguel se sintió inmerso en preparativos, asegurándose de que estarían listos no solo físicamente, sino también emocionalmente para el viaje. Finalmente, el día llegó. La brisa fresca de la mañana envolvía todo, llenando el aire con un nuevo comienzo. Miguel condujo con determinación y observó a Daniel contemplar el paisaje a través de la ventana. Se preguntó si su hijo había elaborado en su mente lo que estaba por venir, si podía sentir la transformación que nacía en ellos. Al llegar al campamento base, Miguel conocía en su interior que no se trataba solo de escalar una montaña, sino de escalar juntos hacia una relación más auténtica. Mientras se preparaban para subir, repitió en su mente las palabras sencillas pero poderosas que había decidido compartir: la vulnerabilidad es el primer paso hacia la conexión verdadera. A medida que se adentraban en la montaña, las palabras fluyeron a través de Miguel como un torrente. Daniel, hay cosas sobre mi pasado que nunca te he contado. Errores que cometí y que se interponen entre nosotros. Quiero que entiendas que me he sentido atrapado en una imagen que nunca quise realmente ser. Daniel lo miró, un brillo de confusión y sorpresa en sus ojos. ¿Por qué nunca lo dijiste antes? Siempre pensé que tenías todo bajo control. Miguel sintió como el nudo en su garganta se deshacía. Porque tenía miedo de ser vulnerable. Pensé que, si proyectaba éxito, podría hacerte sentir orgulloso. Pero, al final, he estado a la deriva, alejándome de quien realmente soy. La verdad resonó, y al pronunciarla, Miguel sintió que dejaba caer un peso enorme. Mientras escalaban, cada dificultad física sirvió para conectar más profundamente con su vulnerabilidad. Daniel comenzó a hablar sobre sus propias luchas, la presión que sentía por cumplir las expectativas que Miguel había puesto en él. Las palabras fluían, y el silencio entre ellos se llenó de una nueva comprensión. Al alcanzar un nivel más alto, Miguel vio el sol brillar sobre el paisaje, y en ese momento de claridad, sintió que su propia transformación había comenzado a impactar a su hijo. Este lugar, esta altura, dijo Miguel, representa lo que podemos lograr cuando enfrentamos nuestros miedos. La verdadera fortaleza no solo está en el éxito, sino en ser honestos acerca de nuestras luchas. Daniel asintió, sintiéndose más liviano, como si las palabras de su padre hubieran liberado un peso que llevaba mucho tiempo. Mejeando entre risas y desgarradores momentos de vulnerabilidad, ambos continuaron su ascenso, desafiando las paredes invisibles de sus corazones. A medida que se acercaban a la cumbre, Miguel comprendió que lo más esencial del viaje había sido el proceso de abrirse. Pronto llegaron al pico, y al mirar la vasta extensión de la vida que se extendía ante ellos, ambos sintieron que no solo habían escalado una montaña, sino que también habían superado una barrera emocional importante. Me siento diferente, declaró Daniel, mirando a su padre con un destello de reconocimiento en sus ojos. Gracias por ser honesto. Nunca lo había considerado de esa manera. Mientras la brisa suave rodeaba sus cuerpos, Miguel se sintió lleno de orgullo y gratitud. Había conquistado un paso fundamental hacia un legado más auténtico, y finalmente, había permitido que su hijo viera al hombre complejo y real que siempre había sido, sin el velo de las expectativas.
Desde ese día, Miguel y Daniel se comprometieron a seguir construyendo su relación a través de la sinceridad y el amor incondicional. Miguel entendió que el camino hacia el crecimiento compartido era continuo, que las montañas por escalar no solo eran físicas, sino también internas. Con la llegada de cada nuevo día, Miguel ya no se sentía como un dualista entre el éxito y la humildad. Se había transformado en un hombre que logró enfrentar sus demonios y abrazar su verdadero yo, un padre dispuesto a aprender y a compartir en este hermoso viaje de la vida. En el horizonte, vislumbraba la promesa de cada nuevo amanecer, un futuro creado no por logros materiales, sino por el invaluable encuentro del amor y la verdad. No esperes ni un segundo más para unirte a esta travesía de autodescubrimiento. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas que transforman vidas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y hacernos visibles a más personas que necesitan escuchar estas historias. Comenta tus reacciones y teorías sobre este final, a tu voz le damos valor. Y sobre todo, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Los verdaderos fans de historias de superación personal deben apoyar este viaje.